Buenas noches, soy María Fernanda, alumna de la Ingeniería en Ciberseguridad. A continuación presentaremos el tema de pensamiento crítico. Miren, en el mundo académico y profesional de hoy, ya no es suficiente con solo acumular datos. La verdadera habilidad, la que de verdad marca la diferencia, es saber qué hacer con toda esa información, cómo cuestionarla, cómo analizarla, cómo construir algo nuevo a partir de ella. Y bueno, eso es precisamente el pensamiento crítico. Es como la herramienta que nos permite dar el salto de simplemente saber cosas a realmente entenderlas. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿O es mejor comprender de verdad? Veamos, seamos sinceros, muchas veces nos quedamos en la primera, en la pura repetición. Pues bien, el pensamiento crítico es justamente ese puente, el que nos lleva de una orilla a la otra, hacia una comprensión que es mucho más auténtica y sobre todo profunda. Muy bien, para entender esto a fondo tenemos que ir a las fuentes, ¿cierto? O sea, ¿qué es exactamente el pensamiento crítico para la gente que lo ha estudiado? Vamos a esperar juntos algunas definiciones clave para que le den forma a todo este concepto. Aquí tenemos una definición fundamental de Ennis. Él nos dice que es el pensamiento razonado y reflexivo que se centra en decir qué creer o qué hacer. Y la palabra clave aquí es centra. Esto nos dice que no es algo automático, ¿saben? Es un proceso deliberado, activo, que tiene un objetivo claro, tomar una decisión sobre qué creer o cómo actuar, pero siempre de forma razonada. Y esta otra idea de Barron lo complementa a la perfección. Él dice, pensamos cuando no sabemos cómo actuar, qué creer o qué querer. ¿Se dan cuenta? El pensamiento crítico emerge justo ahí, en la incertidumbre. Nace de los problemas complejos, de esos momentos en los que no hay una respuesta fácil a la mano. Luego llega Halpern y amplía todavía más la visión, lo que describe como una habilidad de pensamiento de orden superior. ¿Y qué significa eso? Bueno, que va mucho más allá de lo básico. Hablamos de resolver problemas, de formular inferencias, de tomar decisiones. Y aquí viene algo crucial, la metacognición, o sea, la increíble capacidad de pensar sobre nuestro propio pensamiento. Pero aquí viene un giro interesante. Resulta que el pensamiento crítico no es solo una cosa, una habilidad única, ¿no? En realidad es una combinación de dos componentes que tienen que ir de la mano. Imagínenlo así. Por un lado tienes las herramientas y por el otro tienes las ganas, la voluntad de usarlas. Exacto. Por un lado tenemos las habilidades, el saber cómo. Esta es, digamos, la caja de herramientas cognitivas que nos permite analizar, evaluar, inferir todo lo técnico. Pero del otro lado están las disposiciones, que es el querer hacer, y esto es igual de importante. Es la motivación, la actitud, la inclinación a usar esas herramientas. Y si nos preguntamos cuáles son esas habilidades concretas, bueno, un informe clave de la Asociación Americana de Psicología nos da una lista. Hablamos de cosas como la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y una muy importante, la autorregulación. Básicamente se trata de poder entender la información, desmenuzar argumentos, juzgar si algo es creíble, sacar conclusiones lógicas, explicar por qué pensamos lo que pensamos y al final ser capaces de revisar nuestro propio proceso mental. Y para que quede clarísimo, porque ambos lados son vitales, escuchen esta cita de Nieto e Isaías. Ambos ingredientes son necesarios, puesto que si una persona sabe qué habilidad desplegar, pero no está motivada a hacerlo, no será un buen pensador crítico. Es así de simple. De nada sirve tener la mejor caja de herramientas del mundo si se va a quedar guardada acumulando polvo. Habilidad sin disposición, pues no es suficiente. Así que naturalmente, esto nos lleva a enfocarnos en ese segundo componente, la disposición. Y hay que decirlo, a menudo es la parte más difícil de cultivar, porque ya no se trata solo de lo que se sabe hacer, sino de la mentalidad, de la actitud que se tiene. No es solo una cuestión de saber, sino de ser. ¿Y cómo se ve una persona que tiene esta disposición? Bueno, Facione y Facione nos dan algunos rasgos clave. Es alguien analítico, sistemático, pero también es una persona curiosa, imparcial, que busca la verdad activamente, no se queda conforme con la primera respuesta que encuentra y sobre todo confía en la razón como su guía. Bueno, ¿y cómo se desarrolla esta disposición? Perkins, Jay y Tishman proponen un modelo súper práctico de 3 pasos. El primero es la sensibilidad, que es simplemente darse cuenta de cuando una situación necesita más que una respuesta automática. El segundo es la inclinación, o sea, tener las ganas, la motivación para hacer el esfuerzo mental. Y el tercero, por supuesto, es tener la habilidad para ejecutarlo correctamente. Y aquí Paul y Elder le agregan una capa que es de verdad fundamental, autorregulación.
¿Qué es esto? Es la práctica de voltear el lente crítico hacia adentro, hacia nosotros mismos. Se trata de examinar nuestro propio razonamiento, de cazar nuestros propios sesgos, de corregir los errores de forma consciente. Es, en pocas palabras, aplicar el pensamiento crítico a uno mismo. Perfecto, ya vimos qué es y cuáles son sus componentes, pero la gran pregunta sigue siendo, ¿por qué es tan fundamental? Vamos a ver el impacto que tiene desarrollar esta habilidad no solo en la universidad, sino mucho más allá. A ver, en la universidad su valor es inmenso, permite hacer mucho más que quedarse con el primer resultado de Google. Ayuda a analizar información compleja, a evaluar si una fuente es confiable o no. Es clave para construir argumentos sólidos, para fomentar un aprendizaje verdaderamente autónomo. Y claro, para prepararnos para los desafíos que nos esperan en el mundo profesional. Pero ojo, que su utilidad no termina para nada con el diploma, porque el pensamiento crítico no es solo una herramienta académica, es, en el fondo, una competencia esencial para la vida. Y Halperin lo resumió de una forma que me parece excelente. Dice que los pensadores críticos usan sus habilidades adecuadamente en una gran variedad de contextos, sin titubear y conscientemente. El objetivo final es ese, que se vuelva casi una segunda naturaleza, que podemos aplicar todo esto en cualquier situación, desde una decisión personal hasta un problema en el trabajo y hacerlo de forma consciente y segura. Entonces, para ir cerrando y resumir la idea central de todo lo que hemos visto, el verdadero pensamiento crítico es una fusión, es la integración total, inseparable entre el saber, las habilidades y el querer ser, y las disposiciones. Una parte simplemente no funciona sin la otra. Para terminar, queda una pregunta en el aire, una que transforma toda esta explicación en un desafío personal. Con estas herramientas y esta mentalidad ya más claras, ¿qué idea, qué creencia o qué dato que se cruza en el camino hoy merece ser examinado con ojo crítico? La práctica, como siempre, empieza ahora.